La Guarijía está sirviendo café para 3 personas, nuestro invitado de lujo y nosotros. Este segmento es presentado por Misión Cateri Asociación Civil. Roberto Ramírez, antropólogo, integrante de Misión Cateri, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Fano. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo Andrés. te saludamos? Hola. ¿En Pima? ¿Choy? Oiga, di. ¿Guarijío? Hola, con maestro. permiso. ¿Cómo estás? En mayo, ya se chaneabo. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas formas? sí. ¿Falta alguna? Políglota. ¿Falta alguna otra? Todavía no. Sí. ¿Ahí saben más? Bueno, en la lengua yaqui mayo en algunas cosas es muy parecida, ¿verdad? Sí, Hay sí. que decirlo, ¿no? Así Roberto? es, pertenecen al mismo tronco lingüístico, entonces son prácticamente similares, ¿no? Ok. Y sí, comparten prácticamente más del 90% de su estructura gramatical. Sí. Ok. Pero ahorita nos dijeron entonces todo lo que tiene que ver con buenos días, con un saludo cordial. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Así es. Más o menos, ¿verdad? Ajá. Qué bueno. Bienvenido, Roberto. Gracias Muchas por estar gracias. con nosotros. Gracias por cafecear con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo está el asunto que vamos a platicar de estas fiestas, de este lugar? Acaban de ir prácticamente, ¿verdad? Sí. En enero. Movas. Ajá, en enero fuimos a Movas, pues en todo este trabajo que hacemos en Misión Cateri, pues un día conocimos a algunas personas que nos hicieron una invitación para asistir a una fiesta, a una de las 3 fiestas importantes de la localidad de Movas, que es la de los 3 dulces nombres. Okay. Entonces, por cierto, José María Tavares fue una de las personas que nos hizo esta invitación, aparte de otras personas del lugar. Y pues estuvimos ahí, se hizo una velación y pues fue muy interesante conocer la historia de esta fiesta. Roberto, antes de llegar a la fiesta, cuéntanos de Movas, porque nosotros no conocíamos, hace apenas unas semanas anduvimos allá y le decíamos a la Guarijía que es un pueblo extraordinario, lleno de historia, lleno de gente muy especial, platicadora. Es un pueblo que abre sus puertas y ventanas a los que le visitamos, Recibir ¿no? al todo. Tiene algo mágico, Movas. Sí, como en muchos de los pueblos sonorenses, tiene una dinámica muy particular, ¿no? O sea, se mueve muy temprano, tiene muchas actividades económicas, y por la tarde pues ya podemos ver a la gente que está llegando de trabajar, descansa, y en esta ocasión nos tocó ver a la gente que se preparaba para la fiesta, para la velación de la tarde-noche y para amanecer al día siguiente, ¿no? Del 15 al 16. Entonces veíamos gente sentada en la banqueta, como muchas veces Fano nos ha mostrado cuando visita los pueblos, gente que está platicando, tomando café, gente que está pues dándole de comer al caballo, que está en la hornilla, o sea, muchas cosas, ¿no? Muy tranquilos. Muy tranquilos. ¿Dónde se ubica para las personas que nos están viendo, para más o menos saber? Yo me acuerdo que en alguna ocasión en mi infancia fuimos, porque es al sur del estado, Al ¿verdad? sur. Entonces, sí tengo algún recuerdo, pero que tengo que revivirlo, tengo que actualizarlo, entonces tengo que ir. Pero, ¿cómo nos ubicamos? Como decía Fano, en el municipio de Rosario Tezopaco encontramos esta localidad. En la cabecera municipal de Rosario Tezopaco vamos a desplazarnos aproximadamente 40 kilómetros y vamos a llegar a este lugar que se llama Movas. De la cabecera al entronque de Movas son aproximadamente unos 10 kilómetros tal vez. Y después ya seguimos por Terracería y es así como llegamos a este punto. Aquí tenemos imágenes de lo que es la placita bonito, principal. limpiecito. No saben qué clase de bailes se organizan en ese lugar. La gente se sienta en las bancas a disfrutar. Si alcanzaste una banca, eres privilegiada, Guarijía, cuando hay baile. Si no, pues voy a tener que bailar toda la noche. Pues sí, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Verdad? A veces hay gente sentada hasta en las letras ahí que dicen Movas, o en las banquetas de las casas antiguas que están enfrente. Te vamos a llevar
a Por Movas, favor. de verdad, porque no solo es el pueblo, son sus alrededores, es el arroyo, la arboleda, es todo, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque uno piensa cuando llega, pues están las calles, las casas, está la gente, pero también tiene mucha historia. O sea, como decía un amigo muy querido, Alejandro Aguilar, que le mandamos un saludo, es en esta parte donde inicia la Pimería Baja. Sí. Es como la puerta de entrada. Si venimos del sur hacia el norte, nos encontramos con todo un bagaje de historia de la cultura pima y al mismo tiempo vamos a encontrar también mucha información sobre la llegada de los primeros misioneros jesuitas, ¿no? Y entonces uniendo todo esto es que se da origen a toda la vida en el pueblo, ¿no? Al pueblo que ahora conocemos como Navas, pero en algún momento fue un asentamiento pima, netamente. No, pues cuánta historia, historia. cuántas cosas que platicar, ¿eh? Así es que qué bueno que nos tocó esta mañana recibirte, Roberto, para pues aprender sobre todo esto. Y pues regresando a la pausa, ya le entramos a lo que es esta festividad específica. Ahora sí, enfiestémonos. Ok. Ya pasamos por Rosario Tezopaco, tomamos la carretera que nos lleva a Yécora, pero luego doblamos a la izquierda por una brecha que es de terracería, hay que decirlo. Ok. ¿Sí? Y ahí dice- más o menos en buenas condiciones. Y Muy ahí bien, dice muy un bien. letrero. Ajá, sí. También. Vuelta Dice para un acá. letrerito que Ok. para acá se va a Movas. Movas. Por cierto, saludos a todos nuestros amigos del Ayuntamiento de Rosario Tezopaco por las facilidades otorgadas cuando fuimos nosotros. Ajá, Muy bien. Ahora sí, llegamos a Movas y luego... Llegamos a Movas, pues en esta visita que te comentamos hicimos, resulta que empezamos a platicar con la gente y hay un relato muy bonito que habla sobre el origen de esta fiesta. Entonces, si me permiten, me gustaría contarles que todo esto se remonta a inicios del siglo XX, más o menos 1903. Se cuenta que unos trabajadores de una señora que se llamaba Josefa Soto salieron al campo buscando un poco de leña y en ese caminar se encontraron entre unas palizadas que bajó el agua del río una viga. En esa viga venía una pequeña estampa que ahora sabemos que es la que utilizaron misioneros, primero jesuitas y después franciscanos, en honor a la Sagrada Familia. Entonces, esa pequeña estampa fue recogida por estos trabajadores pimas y lo llevaron al lugar donde ellos trabajaron, en la casa de la señora Josefina Soto. Y entonces empezaron como a tenerle cierto respeto y devoción. Pero lo más fuerte sucede tiempo después cuando en ese momento esta región estaba muy convulsionada por toda la guerra del Yaqui que estaba sucediendo en ese momento entre el gobierno federal y la tribu Yaqui peleando, disputándose las tierras, ¿no? Entonces, habían ciertos movimientos de la tribu Yaqui que hacía que llegaran hasta este punto, buscando refugio, comida, salvarse. Y en ese desplazamiento, pues, tenían batallas, ¿no? Con algunos pueblos a donde llegaban. Entonces, se rumoraba en ese momento que iban a entrar al pueblo. Entonces, la gente empieza, cuentan ellos, a reunirse para pedir, para invocar la intercesión de la Sagrada Familia en defensa del pueblo. Entonces, sucede que ese ataque se desvanece. Entonces, a partir de ese momento, la gente en agradecimiento empieza a celebrarla, ¿no? A agradecer por la intercesión que recibieron para poder proteger al pueblo. Evitar. Y es a partir de entonces, Fano, del 15 de enero de 1903 que se empieza a desarrollar esta devoción y así también la festividad. Hay que explicarle también a nuestro público que la estampa es muy pequeña, ¿verdad? Sí, ¿De qué tamaño será? Será aproximadamente de unos 10 por 5 centímetros. 10 por 5 Y ahí centímetros. está todavía. Y ahí Sí, está. ¿La podemos no sé ver? si... La tienen en
un altar que está en una iglesia que construyeron O sea, es para como seguir la pieza, venerándola. la pieza fundamental. así es. En torno a eso. Ahí está la iglesia. Ahí está. Ajá. Sí, bueno, en medio del altar que hicieron de flores se encuentra en un pequeño nicho la imagen de los tres dulces nombres, ¿no? Ok. Entonces, obviamente, pues ya tiene cierta antigüedad al centro, no sé si Ahí se alcanzan ve. a ver en ese Ajá, pequeño un óvalo. cuadrito. Ajá. Esa es la Entonces estampa. es la imagen de la Sagrada Familia. Que entonces o esa que sería estampa. más o menos, Aquí no sé tenemos si- la foto. Que esa estampa entonces esa es de muchísimo tiempo más atrás. Si dices de los misioneros, por ejemplo. Pues Podría fue ser. encontrada en 1903. Sí. Pero para que esa imagen haya llegado hasta ese lugar, río arriba, tuvo que haber sido traída por los misioneros o por gente que ya que será finales del siglo XIX podía comercializar este tipo de obras. Que hay que decirlo, no era tan fácil de mover, ¿no? Obviamente se nota que ya está intervenida, pero la gente sabe que esta imagen representa, ¿sí? A la Santísima Trinidad, pero al mismo tiempo a la Sagrada Familia. Es decir, una conexión entre lo divino y lo terreno. ¿Sí? Entonces, esta imagen es la que tienen al centro de la festividad y que pues es el motivo de que la gente se organice, ¿no? Claro. Y desde entonces viene esta fiesta de cada año, pero allá es con baile, además de procesiones. ¿Qué más hay en esa tradición? Es muy interesante, Sandra Luz, porque mucha de la gente de Movas se ha desplazado por trabajo, por salud, por cuestiones de educación a Ciudad Obregón y también a la cabecera de Rosario Tezopaco. Entonces, como ya mucha gente está trabajando y tiene horarios, a veces es difícil para ellos ir en la fecha que es, digamos, la fecha El exacta. mero 15. Entonces, han hecho una estrategia, hacer una velación antes de la fiesta grande. Entonces, la fiesta fue el 15 de enero, el día 10 hicieron una velación previa. Entonces, ahí llegó toda la gente que está fuera de Movas, que vive en Tezopaco, que vive en Obregón y en muchos otros puntos. Vino gente de Estados Unidos, También, seguro, exclusivamente sí. para la velación del sábado, y vino gente para la del día 15. Entonces, se reúnen todos. En la del día 10 hubo fiesta, baile, como decía Fano, y en el día 15 hubo misa, hubo un rosario, se termina la novena que empezó el día 7 de enero y que terminó el 15. Entonces, hubo música también. Qué padre. Y a propósito de música, ¿no? Algún dato muy curioso que nos compartieron es que la familia Valdenebro, históricamente, a propósito, Seguro. Yo se soy ha Galas distinguido, Valdenebro. se ha distinguido por mucho tiempo por haber acompañado las fiestas con música, ¿no? Con alguna orquesta. Era familia de Con músicos. razón, yo con Claro, esta de vena ahí te musical. llega, ¿verdad? Es mi herencia. Oigan, qué bonita fiesta la de los dulces nombres ahí en Movas. Y qué bueno que seguimos rescatando estas tradiciones que son pues una muestra de la espiritualidad de la gente, ¿verdad? Y qué bueno que aprendemos de la historia de Movas. Qué bueno que ponemos sobre la mesa que Ónavas y Movas son parte de la pimería baja, ¿sí? Porque ya nos decía Alejandro Aguilar Seleni, si sabemos que ellos, los Pimas, llegaron ahí primero, pues tenemos que respetarlos, ¿verdad? Y apoyarlos, ¿no? Y para eso tenemos que conocerlos, tener información. Por eso es que valoramos tanto estas charlas, estas imágenes que nos comparten. Yo nada más tengo una duda, Roberto. Entonces, ustedes llegaron desde el 7 de enero, toda la novena, la velación. Y Eso hubiera estado muy bueno, pero no. No, pues para la próxima ya vamos a saber el Sí, sí. itinerario, ¿no? Llegamos el 15 para amanecer 16. Es que había otros compromisos. Fueron días de agenda muy apretada, ¿verdad? Mucho, mucho. Tuvimos que viajar Hermosillo, Yécora, Movas
y ya no pudimos acompañar a los amigos de Guatabampo. También. Ahí nos El Júpare, dividimos. ajá. Uno fuimos al Júpare y otros fueron a Movas. Ok. ¿Verdad? Pero siempre podemos Siempre, visitarlos y siempre, acompañarlos. siempre. Saludos de verdad a nuestro público originario, descendiente de Movas, gente muy especial. Nosotros nos declaramos admiradores de su pueblo y próximamente esperamos visitarles, Ok. abrazarles y platicar mucho. Pues vamos. Vamos. ¿Qué le vamos a hacer? Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos a la gente de Movas. Que Y estén nos muy vemos bien. pronto. Así Y nos es. vemos pronto. Y gracias a Misión Cateri por este espacio.